Muy bien, así pasó el tema de Thalía con las hermanas Hatch. Ya estamos aquí con nuestro próximo invitado, el señor Gustavo Marcelo Farías, que actualmente preside el Museo del Kempes, pero vamos a hablar con él de su larga historia en el básquet y bueno, otras cositas que tiene para contarnos ahí. ¿Cómo estás, Gustavo? Marcela La Colo te saluda, un placer hablar contigo. Hola, Colo, ¿qué tal? El gusto de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Contanos un poquito cómo empezó esa historia del básquet con el Cabezón. Bueno, 1976 yo con 11 años, con necesidad de hacer deportes, vivía a 1,5 cuadras de lo que hoy es el Polideportivo General Paz, en aquel momento Asociación Redes Córdoba. Y me pongo de pie. Hermoso lugar. Hermoso, 24 de septiembre y Roma. Empecé a jugar al básquetbol porque, bueno, me acuerdo que mi primer partido fue a ver un Redes Atenas. Y vi el jugador número 11 de Redes, era Omar el Tomate Suárez. Y yo digo, yo quiero hacer este deporte, bueno, y ahí me uní. Y Marcelo, ahí lo conocí a Marcelo Gustavo Loforte. Lo que hablábamos los otros días de los Gustavos Marcelo y los Marcelos Gustavos, que hay una generación con esos nombres. Ya voy conociendo varios, mira, Marcelo Gustavo, y todos tenemos el mismo motivo de por qué nos llamamos Marcelo Gustavo o Gustavo Marcelo, como en mi caso. Que es por las estrellas blancas de General Paz Juniors. Fue muy fuerte lo de las estrellas blancas en los años 60, bueno, yo tengo 61 años, Marcelo creo que me llevaba 1 o 2 años, a mí, sí. Y muchos de nuestros padres se inspiraron en los jugadores estos que eran maravillosos, para los que tuvieron suerte de verlos jugar, y de hecho por los resultados seguro que así fue. Algo muy espectacular, porque ya conocí Marcelo Milanesio, que se llama Marcelo Gustavo por este motivo, Gustavo Marcelo Lacasia, que fue el hijo de Lalo Lacasia, gran jugador de fútbol de la selección, bueno, Marcelo Loforte, Marcelo Gustavo, sí. Me estaban avisando de alguien más que era también Marcelo Gustavo, que seguramente por estas razones, porque no es una combinación, no es Juan Carlos, José Luis, no, Gustavo Marcelo no es una combinación. Los Gustavo Marcelo, vos decís que son únicos, así todos llevan esa característica. Y por lo que he visto, todos tenemos la misma historia, así que eso me llamó la atención, y bueno, y eso también nos unió con el Cabezón, que no lo conocía al Cabeza, fue un jugador muy bajito, que justamente para el básquetbol, tener altura, usted ve a alguien alto en la calle que dice, uy, y juega al básquet. Claro, juega al básquet. Si vos, Marcelo, que tendría unos 69, 1,60, sí, uno era bajito, sí. Era muy bajito, pero tenía una capacidad de salto y una rapidez que lo hicieron importante, y bueno, llegó a la primera división, ¿no? De lo que en aquellos años le recuerdo el básquetbol de Córdoba, a nivel local, a nivel asociación, era extraordinario, lo acompañaba mucha cantidad de público, se contrataban jugadores extranjeros para jugar, un Redes Hindú, un Redes Ricardo Guiraldes, por decirle cosas que hoy suenan impensadas, ¿no? ¿Y con quién? Creo que cruzaron con Pichi, jugaban con Pichi también, ¿o no? Claro, en esa misma camada estaba Héctor Campana, estaba la Pepa Arrigoni, que también llegó a ser jugador de Liga Nacional, Gerardo Secresta, que venía de San Francisco, bueno, y algunos jugadores también un poco más grandes, como Otón Jakowski, que venía de Villa María, Néstor Supi, que era de Entre Ríos, jugadores que todos hicieron una campaña muy interesante también en Liga Nacional. Eduardo Chalú
también un poco más grande. Diego Bobato, que después fue presidente de instituto, era gran jugador de básquetbol y gran jugador de fútbol, incluso llegó a ser suplente en la época dorada él estaba de suplente, y en básquetbol también era extraordinario jugador. Después por una lesión no pudo continuar, pero yo son uno de esos promesas que no llegan por distintas circunstancias, ¿no? Pero el caso de él fue una lesión. La verdad, Gustavo, que fueron años maravillosos. Gustavo, y cuando se reencontró Redes, que creo que lo armó Marcelo a eso, ¿no? Que cuando ya tenían más 50 todos y se reencontraron de nuevo, ¿vos fuiste parte de eso? Sí, me invitaron a participar de eso, fue una gran movida. Yo había creado un sitio en Facebook que está hasta el día de hoy, Asociación Redes Cordobesas, donde puse muchos recuerdos. Incluso hice alguna movida con la intención, el sueño, bueno, la utopía de revivir a Redes Cordobesas. Fracasé con todo éxito, pero estaba el sitio y el Cordobesas dijo, bueno, hay que jugar. Y empezó a nuclear a muchos de los exjugadores, me invitaron a mí, pero yo ya no estaba en condiciones. Bueno, no es que no estaba en condiciones, no me senté al lado de ellos, era mi primera figura, yo podía ser el utilero, acompañarlos. Qué poca fe que te tuviste, qué poca fe que te tuviste. No, incluso hasta me regalaron la camiseta con mi número, porque se salieron campeones. Sí, salieron campeones, hice las notas en el diario, en La Voz del Interior. Bueno, yo soy periodista, escribí en La Voz del Interior, hice la cobertura del torneo, dije, Redes está de vuelta. Me di un gusto de que habitualmente los periodistas no lo podemos hacer, pero yo manifesté abiertamente que soy hincha de Redes Cordobesas, que a mí cuando en la calle me preguntan, ¿vos de quién sos? ¿De Belgrano, Talleres? Dije, no, yo soy de Redes, sigo siendo hincha de Redes, por más que no sea un club que exista, pero bueno, ese era el club de mi vida, ese fue el club que tenía una cuadra, fue el patio de mi casa. Yo estaba a 1,5 cuadras de ahí, vivía dentro del club, me formé mucho de lo que hoy ser periodista, estar en el deporte, estar acá en el Museo del Kempes, haber impulsado la creación de esto, se lo debo a Redes Cordobesas, la pasión que despertó en mí la posibilidad de, bueno, ver un deporte, seguir un deporte y ver jugadores de alto nivel como los que vi en aquel momento, que además de estar Marcelo Farías, que mira vos como que yo me otro Marcelo estaba Gustavo Chazarri, que era uno de mis ídolos, bueno, ya te lo cité, el Tomate Suárez, Juan Turri, gente que en aquellos años, si me escuchan los más veteranos, saben de qué le estoy hablando, ¿no? Gustavo, y contanos un poco de lo nuevo que estás haciendo ahí en el Museo del Kempes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede ver? Contanos eso, cómo funciona, a ver. Todo esto surgió de hacer entrevistas, y que yo muchas veces me dedicaba a tratar de reivindicar a algunos personajes del pasado, y veía muchas prendas que eran tremendas, para mí de tremenda emoción, ver camisetas, qué sé yo, de Daniel Willington, de la selección de Holanda del 78, de las de Redes Cordobesas, por decirte, del atletismo, de David Nalbandián, de todo eso que estaba distribuido en casas particulares. Y yo decía, ¿cómo esto no va a estar en un museo? Y una vez uno de los entrevistados me dice, bueno, si hubiese un museo yo lo donaría esto al museo. Entonces, bueno, me dije, me puse el desafío yo mismo de decir, bueno, tengo que hacer un museo. Y estuve 19 años peregrinando con distintos partidos políticos, con legisladores, todo, hasta que un día Medardo Ligorria, que también es pacialista, él me dijo, vamos a hacer en el Kempes. Y bueno, y desde el 30 de agosto de 2018 estamos acá, que es una visita, es el museo más visitado de la provincia de Córdoba,
y es una visita que se complementa con visita al vestuario, al campo de juego, hacerlo sentir partícipe el visitante para que tenga una experiencia vivencial, ¿no? ¿En qué horarios, qué días funciones? Contanos. ¿Nos podés dejar alguna entrada también? Así sorteamos. Ustedes saben que están siempre invitados, los periodistas no pagan, como se hace en los grandes museos de Europa y del mundo, los periodistas no pagan, pero al margen de eso los esperamos de martes a domingos, de 10 a 13 y de 14 a 18. La entrada es un bono contribución de 5.000 pesos para mayores y 2.500 pesos menores de 6 a 12 años. Jubilados no pagan, delegaciones deportivas o estudiantiles no pagan, y además los miércoles es libre y gratuito para todo el mundo, para que aquel que no tenga la posibilidad de pagar ni siquiera un bono de contribución también nos puedan visitar. Perfecto, Gustavo, y volviendo un poquito a lo de redes, en esa época que eran todos jóvenes, ¿qué de Marcelo fuera de la cancha? Como amigo, como compañero, haceme una semblanza del Cabeza y cerramos la charla. El cabezón, sí, como dice mi viejo. Sí, para mí era el Cabeza, simplemente. Cabeza era un líder, afuera de la cancha y dentro de la cancha no tanto, pero afuera era un líder, él era el organizador, el movilizador, inquieto como el solo, lo recuerdo, divertido. Audaz, encarador, todo eso. Yo no quiero presumir de haber sido amigo de él, pero sí estuve en su núcleo en aquellos años cuando jugábamos, que para nosotros el básquet era la vida, ¿no? Era, qué sé yo, era la defensa del barrio, era poner el nombre de Redes Cordobesa. Y bueno, y para nosotros cuando lo vimos, yo particularmente cuando lo vi debutar en la primera división, era, mirá, alcanzó la meta, y eso era como que nosotros también a su vez podíamos alcanzarlo, si lo alcanzó él, que con su 1,60 m, como me decís vos, él llegó, él se esforzó mucho, no le regalaron nada. Se esforzó por llegar, digo, ¿cómo no vamos a llegar nosotros? Bueno, la verdad que había muchísimo talento y particularmente Redes Cordobesa le daba mucha importancia a las divisiones formativas. Yo alcancé a jugar solamente 2 partidos en la primera, pero para mí ya fue eso un logro absoluto. Pero bueno, todos los otros nombres que había, los que decíamos recién, Campana, Pericinoto, Secretad, la Pepa Rigoni, Diego Bobato, había que hacer lugar ahí. Mira, acá tengo un mensaje de Ana, de allá desde Chile, y dice: todas las camisetas y copas de Marcelo las tiene Adrián Virga, si le interesa lo llamo y le suman al Museo del Kempe. Desde ya que la comprometo. Y dice que te olvidaste que Marcelo tenía 1 millón de amigos, como Roberto Carlos, no me sabía el canto. Sí, tal cual. Bueno, sí, hay muchas cosas que podemos seguir diciendo. Bueno, después los pongo en contacto, así hablan ustedes por las camisetas del Cabeza. Yo tengo acá en el museo 2 camisetas de Redes, que son de Guillermo Río Frío, cuando sale campeón Redes en el 74, y también una de Ricardo Borsini, la 11 que usó en el 79. Bueno, vas a poder sumar las de Marcelo Loforte. Marcelo Gustavo. Claro que sí. Bueno, Gustavo, Marcelo, un placer hablar contigo. Vamos a recordar entonces que en el Museo del Kempe de domingo los esperamos. ¿De qué horario? ¿Qué horario? 10 a 13 y de 14 a 18. Los esperamos en una experiencia muy linda de 45-50 minutos, y se van a ir con una experiencia vivencial hermosa. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta conversación. Un abrazo enorme para vos y gracias por la semblanza de Marcelo. A ustedes, gracias. Para mí fue una emoción muy grande. Muchísimas gracias. Un abrazo.